Mujer embarazada rechaza chequeos prenatales durante 9 meses, médico hace un descubrimiento impactante. Hola a todos, disfruten de estos momentos de relajación mientras miran. Isabela permanecía quieta frente a la ventana del salón, con una mano descansando suavemente sobre su vientre ya prominente. 7 meses, lo murmuró en voz baja, como si necesitara confirmárselo a sí misma. 7 meses desde que abandonó Madrid, rompió todo lazo con su pasado y se refugió en este pequeño pueblo, con una identidad falsa y un miedo imposible de nombrar. Isabela, ¿estás en casa? La voz de doña Remedios sonó desde la reja de hierro oxidado. Golpeaba con la punta de su bastón mientras mascullaba. Esta joven siempre tiene la puerta cerrada, como si escondiera un crimen. El sobresalto hizo que Isabela retrocediera hasta quedar envuelta en la penumbra, con el corazón palpitándole con fuerza. Se apoyó contra la pared, conteniendo el aliento, esperando que los golpes y los pasos se desvanecieran. Otra vez ella, murmuró con angustia, no puedo permitir que sospechen más. Remedios era una vieja conocida de su madre, curiosa y adicta a los chismes. Desde que Isabela llegó al pueblo, no había un solo día en que la anciana no la observara desde la cerca, intentara entablar conversación o husmear en su vida. Algo raro hay ahí, le dijo doña Remedios a don Bartolomé, el dueño de la tienda. Está embarazada, se le nota mucho, pero no visita al médico, no tiene pareja ni amistades. Yo pienso, que no está bien de la cabeza. ¿De la cabeza? Preguntó Bartolomé, sorprendido. Sí, o quizá está escapando de algo terrible. Siempre usa un pañuelo en la cabeza, lentes oscuros, y no habla con nadie. Una vez vinieron los del servicio social a su casa. No abrió, solo gritó, no necesito ayuda. La historia de la mujer rara del final de la calle se propagó rápidamente. Los niños la apodaron la bruja embarazada, y los adultos la observaban con una mezcla de compasión y desconfianza. Isabela se dejó caer en el sofá viejo, abrazando su vientre. El bebé dio una leve patada. Mi amor, no importa lo que piensen de tu mamá, susurró. Mientras tú estés bien, yo haré cualquier cosa. Afuera, los perros ladraban sin cesar y la voz de Remedios aún se escuchaba. Lo digo en serio, deberíamos informar al Consejo de Salud. ¿Y si el niño corre peligro? Un día, mientras sacaba la basura, Isabela se encontró de repente con una nueva vecina, Carmen, una mujer de unos 35 años, de aspecto ágil y con el cabello negro y corto. Carmen sonrió. Acabo de mudarme a la casa de enfrente. Tú eres Isabela, ¿verdad? Isabela asintió levemente, sin apartar la vista del bote de basura. Vaya, yo también estuve embarazada sola alguna vez, continuó Carmen, con la voz más baja. No es nada fácil, si necesitas algo. No necesito nada, la interrumpió Isabela, tajante. Lo siento, tengo que entrar. Carmen se detuvo un momento, pero mantuvo la sonrisa. No pasa nada, solo si algún día quieres hablar. Isabela cerró la puerta de golpe, apoyándose en la madera. Sentía su corazón latir como un tambor. Incluso una simple invitación a conversar la llenaba de pánico. No podía permitir que nadie supiera nada de ella. No podía. Esa noche, Isabela corrió las cortinas de todas las ventanas. Revisó las cerraduras 3 veces y miró a su alrededor. Todo estaba limpio, ordenado, como si tuviera que salir huyendo en cualquier momento. Encendió el celular y revisó el mapa. Ya tenía planeada su próxima huida. Nuevo nombre, nuevo destino, pero esta vez sería un lugar muy lejano. Tal vez Portugal, pero no quería irse todavía. No cuando ya llevaba 7 meses de embarazo. No cuando cada paso le provocaba dolor. Isabela, esa voz susurrante no era real, pero siempre resonaba en su cabeza. ¿Crees que puedes esconderte? Isabela enterró el rostro en la almohada, tratando de ahuyentar aquella voz. Vivía en Madrid, trabajaba en una empresa de medios, tenía amigos, una carrera. Hasta que Alberto apareció en su vida. Era encantador, inteligente, y poco a poco,
Empezó a controlar todo. Isabela, joven e ingenua, no se dio cuenta de que estaba siendo atrapada. ¿Y para quién te vistes así? Tus amigos son unos promiscuos. No olvides quién te ama más que nadie. Después vinieron las primeras bofetadas. Al principio, por amor. Luego, las narices sangrantes, los moretones, y 2 abortos espontáneos. Tú no puedes tener hijos, inútil, gritó Alberto la última vez que ella fue hospitalizada. Ese mismo día, Isabela escapó. Un mes después de llegar a Toledo, descubrió que estaba embarazada. Entre el pánico, el dolor y el miedo, decidió quedarse con el bebé. Este es mi motivo para vivir, se repetía cada mañana. Pero al mismo tiempo, el miedo crecía. ¿Y si él me encuentra? ¿Y si alguien le dice? Cambió su nombre de Beatriz a Isabela. Usó documentos falsos. Rompió todo contacto, incluso con su mejor amiga, Laura. Laura era la única que sabía dónde estaba Isabela, pero según lo acordado, no debía llamar ni enviar mensajes. Mientras escuches mi voz, significa que sigo viva, le había dicho Isabela. Una mañana, Isabela vio un auto estacionado frente a su casa durante mucho tiempo. Un coche gris, con vidrios polarizados. No reconoció la matrícula. Retrocedió, tomó el celular y pensó en enviarle un mensaje a Laura. Pero luego lo dejó. ¿Y si me equivoco? ¿Y si solo es un desconocido? Sonó la puerta. Isabela contuvo la respiración. ¿Hay alguien en casa? Soy el repartidor de gas, dijo una voz masculina. Ella no había pedido gas. Lo siento, no necesito nada, gritó. Silencio. Después de unos minutos, se escucharon pasos alejándose. Por la tarde, Isabela salió al patio a regar las plantas. Escuchó a 2 vecinos hablando al otro lado de la cerca. Se le ve muy cansada. Si no va al médico, puede ser peligroso. Dicen que su marido la golpeaba. Pero nadie sabe si es verdad. Yo creo que esconde algo muy serio. De vuelta en la casa, Isabela abrió un cajón y sacó un viejo cuaderno. Allí tenía anotados todos los nombres, direcciones y fechas de los cambios que había hecho. Un plan detallado, preciso hasta el último día. Debajo estaba una ecografía, su bebé. Colocó la mano sobre la imagen y susurró. Voy a protegerte, aunque tenga que huir otra vez. En la calle, el viento soplaba con fuerza. Las hojas revoloteaban frente a la ventana. Remedios volvía a estar frente a la verja, mirando fijamente la casa cerrada. Algún día, ese secreto saldrá a la luz, murmuró. Isabela se sentó, con la mirada aún fija en la ventana. El paisaje oscuro y el ambiente dentro de la casa se volvían cada vez más pesados. Suspiró, mientras las contracciones suaves comenzaban a repetirse. El bebé se movía en su vientre, pero ese era solo un pequeño reflejo del dolor emocional que cargaba. Cada vez que lo sentía moverse, su corazón se oprimía. ¿Será que me equivoqué al no salir, al no hablar con nadie? Se preguntó Isabela, mirando una foto antigua suya. Era una imagen de cuando aún era Beatriz, cuando vivía feliz en Madrid, sin imaginar jamás que su vida terminaría así. De pronto, el timbre sonó, haciéndola dar un salto. ¿Quién era esta vez? No podía dejar que nadie entrara, pero su corazón latía desbocado. Permaneció inmóvil, sin moverse. El timbre volvió a sonar, seguido de unos golpes urgentes. Isabela, sé que estás ahí. La voz al otro lado era familiar. Era Carmen, la nueva vecina que había conocido una semana atrás. Isabela, solo quiero ayudarte. Ella permaneció en silencio, sin responder. El miedo la envolvía por completo. No podía abrir la puerta, no podía permitir que vieran su estado. Descubrirían que estaba huyendo. Isabela, no quiero invadir tu privacidad. Solo que hace mucho que no sales. Si necesitas ayuda, házmelo saber, insistió Carmen. Isabela apretó los puños, sin atreverse a responder. No podía hacerse amiga de nadie, no podía dejar entrar a nadie en su vida, especialmente a personas como Carmen. Tal vez querían ayudar, pero Isabela ya no podía soportar otro vínculo más.
Después de un rato, Carmen se marchó. Isabela suspiró aliviada, pero su corazón seguía latiendo con fuerza. La soledad se hacía cada vez más grande, pero el miedo y la preocupación por su bebé eran aún más intensos. Al día siguiente, Isabela sintió que su cuerpo se debilitaba poco a poco. Ya no tenía fuerzas para levantarse de la cama. Aunque trataba de comer, la ansiedad le quitaba el apetito y el sueño. No podía dejar de pensar en Alberto y en lo que podría hacer. Cada vez que se miraba al espejo, ya no se reconocía. No puedo seguir viviendo así, susurró Isabela. De pronto, su teléfono sonó. Se sobresaltó y lo tomó con rapidez. Isabela, no puedes esconderte para siempre. Una voz familiar sonó del otro lado. Era Alberto. Isabela se quedó paralizada, el corazón latiéndole a mil. Intentó que su voz no revelara el pánico. ¿Cómo conseguiste contactarme?, preguntó, con la voz temblorosa. No puedes escapar de mí para siempre, Isabela. Sé dónde estás. No puedes esconderte para siempre, dijo Alberto con una voz cargada de amenaza. Isabela guardó silencio, apretando el teléfono con fuerza. No podía permitir que Alberto supiera que estaba embarazada. Si él lo descubría, todo terminaría. El bebé ya no estaría a salvo. Isabela, pronto estaré ahí. No creas que puedes seguir huyendo. La voz de Alberto finalmente cesó, pero el miedo dentro de Isabela seguía creciendo sin parar. Colgó, quedándose sentada en la oscuridad. La sensación de estar siendo observada no la abandonaba. Cada vez que miraba hacia la ventana, sentía ojos invisibles, siluetas que la observaban fijamente. ¿Podía ser que Alberto ya la hubiera encontrado? Por la noche, Isabela no logró dormir. Se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro por la habitación. Los dolores extraños eran cada vez más intensos. No podía soportarlo más. Aunque sabía que su salud se estaba deteriorando, Isabela no podía ir al hospital. Cada vez que pensaba en el hospital, el miedo volvía a apoderarse de ella. ¿Y si alguien la reconocía allí? ¿Y si le preguntaban por el bebé? No podía permitir que eso pasara. Isabela, la voz volvió a sonar en su cabeza. No sabía si era una alucinación o algo real. Tomó una decisión. No podía esperar más. Tenía que irse de ese lugar, encontrar un sitio más seguro. El bebé en su vientre era la única razón por la que seguía allí, pero también temía que fuera la razón por la que la descubrieran. Tomó su bolso, preparándose para irse. Pero entonces se detuvo, miró una vez más alrededor de la habitación. Todo estaba listo, pero la ansiedad no la dejaba en paz. Respiró hondo y decidió salir. Cada paso que daba estaba impregnado de miedo. Sabía que no podía seguir viviendo así. No podía dejar que Alberto y el pasado la persiguieran para siempre. Al día siguiente, Isabela ya no pudo levantarse. Estaba acostada en la cama, el dolor era tan intenso que apenas podía respirar. El bebé se movía desesperadamente dentro de ella, pero Isabela no tenía fuerzas para moverse. No dejes que el bebé esté en peligro, susurró Isabela, mientras el dolor aumentaba sin parar. Sabía que no podía seguir viviendo de esa manera, pero también sabía que si nadie la ayudaba, no sobreviviría. Mientras tanto, doña Remedios estaba otra vez frente al portón, mirando a Isabela a través de la ventana, con una sonrisa extraña en los labios. Sabía que, algún día, todo saldría a la luz. Isabela yacía inmóvil en la oscuridad, los ojos abiertos de par en par, pero sin poder ver Isabellamente. El dolor se intensificaba, como si algo dentro de ella no estuviera bien. Mordía su labio para no gritar. Cada respiración aceleraba su corazón, y cada latido era una alarma. Ya había pasado casi un día desde que Isabela empezó a sufrir esos dolores. Sabía que el bebé estaba intentando salir, pero no podía ir al hospital. Era demasiado peligroso, y no podía permitir que Alberto la encontrara. Miraba el reloj. Cada minuto, cada segundo pasaban como una tortura. De pronto, se escucharon golpes en la puerta. Isabela se sobresaltó, presa del pánico,
y se acercó a la ventana para mirar. Un coche gris estaba estacionado frente al portón. Era el mismo que había visto el día anterior. Isabela se dejó caer al suelo, aferrando el teléfono con fuerza. No se atrevía a abrir la puerta ni a dejar entrar a nadie. Isabela, no puedes esconderte para siempre. La voz de Alberto volvió a sonar por el teléfono, como una pesadilla. No vengas, susurró Isabela, con el teléfono apretado en la mano, sin poder decir nada más. Sabía que Alberto no la dejaría en paz. Él no se detendría hasta encontrarla. Ya lo había dicho muchas veces, que ella no podría escapar eternamente. Isabela sentía que estaba rodeada, sin salida. Se dejó caer al suelo, aferrándose al borde de la cama. Solo un poco más. Tengo que resistir, no rendirme, se decía a sí misma, con los ojos cerrados, intentando acallar los pensamientos de ansiedad. Mientras tanto, en el pueblo, doña Remedios seguía con su rutina habitual, observar y husmear. Hacía tiempo que sospechaba de la situación de Isabela y comenzaba a intuir que algo grave ocurría. Algún día la ayudaré, solo que aún no es el momento, se murmuraba a sí misma, con un brillo extraño en los ojos. Para doña Remedios, Isabela era un misterio que no podía dejar pasar. Recordaba perfectamente cuando Isabela era una niña alegre, encantadora. Pero ahora, Isabela se había convertido en un fantasma del pueblo, una mujer atrapada por miedos que nadie comprendía. Doña Remedios siguió caminando, con la mirada afilada como cuchillo, decidida a descubrir la verdad sobre Isabela. Al día siguiente, Isabela seguía sin poder levantarse. El dolor era cada vez más fuerte. Permanecía en la cama, sin poder moverse, pero su corazón no dejaba de angustiarse. Sabía que el bebé estaba en problemas. Sabía que no podría hacerlo sola. Amor mío, perdóname, lloró Isabela, con lágrimas resbalando por sus mejillas. Otra vez sonó el timbre. Ya no tenía fuerzas para levantarse. Pero esta vez, no era Alberto. Eran pasos familiares. Carmen. Isabela, sé que estás ahí. Si no abres la puerta, llamaré a un médico, dijo Carmen desde afuera. Su voz ya no tenía la urgencia de antes, pero seguía cargada de preocupación. Isabela escuchó los pasos de Carmen alejarse, como si estuviera buscando una forma de ayudarla. Quería llamarla, pero no podía. Quería abrir la puerta, que alguien la ayudara, pero cada vez que pensaba en la presencia de otros, el miedo volvía a invadirla. No sabía cuánto tiempo llevaba acostada. El dolor la sumía en una oscuridad interminable. Sentía al bebé moverse, luchando por salir de esa prisión. Isabela volvió a mirar la ecografía, esa imagen que había amado desde antes de que su hijo tomara forma. Era su única razón para seguir luchando, para vivir entre sombras y temores. Cada vez que pensaba en su bebé, encontraba fuerzas para resistir un poco más. Pero el miedo nunca se iba. Sabía que Alberto la encontraría. Él no descansaría hasta destruir su vida otra vez. Y esta vez no era solo Isabela el objetivo, sino también su hijo. Se levantó con esfuerzo, caminando con cuidado hacia la ventana, corriendo un poco la cortina. Afuera ya era de noche, pero los faroles de la calle iluminaban tenuemente. Isabela suspiró, preguntándose si tendría que vivir así para siempre, con miedo, sin protección. Los golpes en la puerta continuaban, pero esta vez Isabela ya no sentía miedo. Sabía lo que debía hacer. Carmen, estoy aquí, necesito ayuda, dijo Isabela, con una voz suave pero firme. Poco después, Carmen apareció junto a un hombre alto, con camisa blanca. Isabela lo reconoció de inmediato. Era el doctor Mateo, de quien tanto había oído hablar en el pueblo. Isabela, tenemos que llevarte al hospital de inmediato, dijo Mateo con una voz cálida pero seria. No puedes dar a luz aquí sola. Isabela vaciló, luego miró los ojos de Carmen. Sabía que ya no tenía otra opción. Está bien, iré, suspiró Isabela, pero sintió como si un gran peso se le hubiese quitado de encima. Carmen y el doctor Mateo ayudaron a Isabela a salir, paso a paso, con lentitud pero con firmeza.
Aunque no quería, sabía que si no lo hacía, ya no habría vuelta atrás. Te protegeremos, susurró Carmen. Cuando llegaron al hospital, el doctor Mateo revisó rápidamente el estado de Isabela. El dolor era insoportable. Isabela ya no podía resistir más. Pero al menos, allí, sabía que Alberto no la encontraría. El hospital no era como lo había imaginado. No había luces brillantes ni ruidos caóticos como en las películas. Todo era silencio, salvo por los pasos apresurados en el pasillo y los suspiros de los pacientes. Isabela se sentía parte de ese mundo, pero también como una extraña que no pertenecía. Estaba acostada en la cama, con los ojos nublados por el dolor y la falta de sueño. El bebé seguía moviéndose dentro de ella, como si sintiera todos los cambios a su alrededor. Isabela se sentía impotente, sabía que ya no podía seguir huyendo. Isabela, vas a estar bien, dijo Carmen, sentándose a su lado con una mirada llena de preocupación. Vamos a hacer todo para ayudarte. Isabela intentó sonreír, pero su gesto era como una grieta en su rostro, imposible de completar. No quería ser una carga para Carmen, pero sabía que ya no tenía fuerzas para luchar sola. ¿Y qué hay de él? Alberto, no va a dejarme en paz, Carmen, dijo Isabela, con la voz temblorosa. Carmen guardó silencio por un momento, sin saber qué decir. Sabía que Isabela había sufrido demasiado. Nadie podía entender lo que era vivir con una amenaza constante. Las heridas de Isabela no solo estaban en su cuerpo, sino muy dentro de su alma. Isabela, vamos a protegerte. Nadie podrá acercarse a ti otra vez, respondió Carmen, con una determinación firme en la voz. Isabela levantó la vista, sus ojos enrojecidos y llenos de cansancio. Gracias, Carmen, pero tengo miedo de que ya sea demasiado tarde. De pronto, la puerta de la habitación se abrió y entró un médico. Isabela lo miró con ojos cansados, intentando reconocer un rostro entre las facciones desconocidas. Él vestía una bata blanca, con rostro serio y pasos firmes. Buenas noches, Isabela. Soy el doctor Mateo, jefe del departamento de obstetricia de este hospital. Su situación es muy delicada, dijo con una voz que no era fría, pero tampoco del todo cálida. Isabela lo miró en silencio, sin saber qué decir. Sentía que ya no tenía derecho a hablar. Solo sabía que debía resistir, para salvar a su bebé. Haremos todo lo posible para salvarla a usted y a su hijo, añadió Mateo, colocando suavemente una mano sobre su hombro, tratando de transmitir consuelo a través de sus palabras. Isabela inhaló profundamente, esforzándose por responder. Gracias, doctor, pero no sé si todavía puedo hacer algo más. El doctor Mateo la miró fijamente por unos segundos y luego asintió. Sabía que Isabela no solo necesitaba atención médica, sino también protección. Ella estaba huyendo de un pasado que nadie más podía comprender por completo. Mateo entendía bien que, aunque era médico, su labor no terminaba simplemente en sanar el cuerpo. Vamos a protegerla, ya no tiene que preocuparse más, dijo Mateo, y luego se giró hacia Carmen. Carmen, necesitamos llamar a la policía de inmediato. Ella no puede salir de aquí sin protección. Carmen asintió y salió apresurada, dejando a Isabela sola en la habitación con el doctor Mateo. Menos de una hora después, llegó la policía. Un grupo de oficiales se ubicó en el pasillo, preparados para cualquier situación. Isabela no sabía cómo sentirse. No alcanzaba a comprender toda la dimensión de lo que ocurría, pero al menos sentía un poco de seguridad. Uno de los oficiales entró a la habitación. Era un hombre de unos 40 años, con el rostro serio, pero una mirada llena de preocupación. Hola, Isabela. Soy el oficial Rubén. Hemos recibido la información del doctor Mateo y de Carmen. Estamos aquí para ayudarla, dijo con una voz calmada, pero firme. Isabela lo miró con desconfianza. ¿Qué van a hacer? Alberto no me dejará en paz. El oficial Rubén se acercó y se sentó con cuidado junto a su cama. Haremos todo lo necesario para detenerlo. Isabela, ya no tiene que vivir con miedo.
Vamos a protegerla a usted y a su bebé. Isabela no pudo decir nada más. Solo sintió como una sensación de alivio comenzaba a recorrer su cuerpo. Tal vez no se había equivocado al decidir venir aquí. Quizás no tenía una familia perfecta, pero al menos sabía que había personas dispuestas a defenderla. Con el paso del tiempo, Isabela empezó a sentirse mejor. Recibía atención médica constante del equipo del hospital. El dolor disminuía, aunque la ansiedad seguía presente. Cada día, sentía el apoyo de Carmen y del doctor Mateo. No solo la ayudaban físicamente, también estaban ahí como amigos, como personas que se mantuvieron a su lado cuando más los necesitaba. Un día, Isabela estaba recostada en la cama del hospital, mirando fijamente la pared blanca frente a ella. Pensaba en su bebé, en su futuro y en el del pequeño. ¿Podría realmente construir una nueva vida para ambos? ¿Podría comenzar de nuevo sin tener que vivir en el miedo? Te vamos a ayudar, dijo Carmen, entrando a la habitación con una suave sonrisa. Isabela, ya no tienes que preocuparte. Todo estará bien. Isabela miró a Carmen y sintió el calor en cada una de sus palabras. Gracias, Carmen. Gracias por todo lo que han hecho por mí. Carmen asintió y con ternura le acarició el cabello. No hay de qué, solo hacemos lo que debemos. Tú mereces estar protegida. Isabela sonrió, sintiendo por primera vez un poco de paz. Tal vez había encontrado la protección que tanto necesitaba, una protección que no venía de la huida, sino de la aceptación y la ayuda de quienes la rodeaban. Isabela permanecía sentada en silencio en la cama del hospital, la tenue luz de la mañana entrando por la ventana. Aún sentía entumecimiento en el cuerpo, pero al menos el dolor se había reducido. Su bebé ya no se movía con la misma fuerza, pero ella notaba cada pequeño movimiento. Era lo único que le daba razones para seguir luchando. Gracias a todos, dijo Isabela en voz baja, casi imperceptible, pero Carmen la escuchó. Carmen se sentó junto a la cama, dándole suaves palmaditas en la mano. Isabela, no tienes que agradecernos. Solo estamos haciendo lo que es necesario, respondió con una sonrisa amable, una sonrisa que Isabela no había visto en nadie más desde su madre. Pero, tengo miedo, admitió Isabela, con los ojos enrojecidos. Tengo miedo de que si me encuentran, no pueda proteger a mi hijo. Carmen miró a Isabela, percibiendo la desesperación en su mirada. Sabía que, por más fuerte que Isabela quisiera mostrarse, el miedo todavía la atenazaba. Isabela, ya no tienes que temer. Vamos a protegerte. Alberto no podrá hacerte daño a ti ni a tu bebé. No vas a tener que vivir con miedo nunca más, afirmó Carmen con convicción. Isabela no respondió, solo miró por la ventana, hacia donde el sol comenzaba a elevarse en el cielo. Esta sensación de paz, Isabela sabía que quizás era solo momentánea, pero al menos, por primera vez, sentía un poco de esperanza. Al día siguiente, el doctor Mateo volvió a la habitación de Isabela. Entró con una leve sonrisa, aunque en sus ojos todavía se notaba cierta preocupación. Hola, Isabela dijo, acercándose a su cama. Tu estado ha mejorado bastante. El bebé también está bien. Isabela exhaló con alivio. Gracias, doctor. Pensé que no podría proteger a mi hijo. Mateo la miró con sinceridad, sus ojos cálidos, como queriendo transmitirle fortaleza. Isabela, estás haciendo todo lo que puedes. Eso es lo más importante. Y nosotros vamos a ayudarte. Isabela asintió, aunque dentro de sí aún no podía estar completamente tranquila. Sabía que, incluso con médicos, policías o quien fuera a su lado, un pequeño error podría devolverla a los brazos del pasado. Doctor, ¿qué puedo hacer para dejar de vivir con miedo?, preguntó Isabela con la voz entrecortada. El doctor Mateo se sentó, mirándola con seriedad. A veces, Isabela, la seguridad no solo viene de los que te rodean. También viene de tus decisiones. Tienes que ser fuerte, y a veces, aceptar la ayuda de los demás. Isabela guardó silencio, reflexionando sobre sus palabras. Sabía que, aunque no quería depender de nadie,
necesitaba apoyarse en quienes estaban dispuestos a estar con ella. Pero para alguien como Isabela, que había aprendido a enfrentarlo todo sola, no era fácil. Lo intentaré, dijo Isabela, aún con voz débil. Menos de una semana después, Isabela comenzó a notar cambios concretos en su vida. Ya no vivía en total aislamiento ni con miedo constante. Aunque aún tenía muchas preocupaciones, al menos sabía que no debía enfrentarla sola. Un día, Carmen fue a visitarla con una noticia esperanzadora. Isabela, te van a otorgar una nueva identidad. El hospital te ayudará con todos los trámites legales, y nosotros vamos a apoyarte para reabrir una demanda contra Alberto. Isabela la miró, sin poder creer lo que oía. ¿Una nueva identidad? ¿Ya no tendré que vivir bajo el nombre de Isabela? Carmen asintió. Así es. Vas a poder empezar de nuevo, una vida sin que los fantasmas del pasado te persigan. Las lágrimas brotaron de los ojos de Isabela. No podía expresar todo lo que sentía en ese momento. Obtener una nueva identidad, comenzar de cero. Era algo que nunca se había atrevido a soñar. Una vida sin miedo, sin ser vigilada, sin estar marcada por recuerdos dolorosos. Gracias, Carmen. Gracias a todos. Sollozó Isabela, sin poder decir más. No hay de qué, Isabela. Es lo que debemos hacer, respondió Carmen, sonriendo mientras le daba una palmada en el hombro. No tendrás que enfrentarlo nunca más. En las semanas siguientes, Isabela fue trasladada a un lugar más seguro, donde ya no tendría que vivir con temor. Todo comenzó a estabilizarse. Aprendió a cuidar de sí misma y de su bebé sin miedo a que Alberto apareciera en cualquier momento. Isabela ya no vivía en la oscuridad. Una nueva vida estaba comenzando, una vida que no estaba marcada por recuerdos tristes ni por el miedo. Ella y su bebé finalmente podían vivir en libertad, sin preocuparse por el pasado. Una mañana, Isabela se paró frente a la ventana y miró hacia afuera. Los primeros rayos del sol iluminaban toda la habitación. Era una mañana Isabela, sin sombras. Sonrió. Por primera vez en muchos años, Isabela sentía que podía respirar. Buenos días, amor mío, susurró Isabela, con la mano sobre su vientre. Ya no vamos a tener miedo. Y así, un nuevo capítulo en la vida de Isabela comenzó. Ya no había golpes amenazantes en la puerta, ni llamadas llenas de sombras del pasado. Podía caminar libre, sin necesidad de huir. Aunque Isabela sentía que poco a poco recuperaba la paz, en lo más profundo de su ser, la inquietud no desaparecía del todo. Cada día enfrentaba temores indefinidos, recuerdos del pasado que no lograba borrar. Pero al menos, ya no vivía en la oscuridad. Todo empezaba a cambiar. Miró a su bebé, aún en su vientre, y su corazón se llenó de amor y esperanza. Todo estará bien, mi amor, susurró Isabela, acariciando suavemente su abdomen. Ya no tenía que temer esas llamadas provenientes del pasado. Tenía un nuevo futuro, y ese bebé era la única razón por la cual seguir adelante. Día tras día, Isabela se esforzaba en reconstruir su vida. Cada mañana despertaba con una sensación renovada, ya sin miedo a las sombras que antes la perseguían. Había encontrado un lugar seguro, uno donde no necesitaba esconderse más. Carmen seguía ayudándola, y las llamadas del doctor Mateo eran constantes. El hospital la había ayudado a empezar una nueva vida, y no dejaban de brindarle apoyo para asegurarse de que el pasado no volviera a alcanzarla. Un día, Isabela recibió una llamada inesperada de un hombre que jamás pensó volver a escuchar. Isabela, la voz familiar resonó en el teléfono. Ella se quedó paralizada, con el corazón acelerado. Alberto, susurró con un nudo en la garganta, sin poder decir nada más. ¿Creíste que podías huir para siempre? La voz de Alberto sonaba amenazante. Te encontraré, estés donde estés. Isabela sintió cómo el aire en la habitación se espesaba, una vez más el miedo la envolvía. Cada vez que escuchaba su voz, se sentía arrastrada de nuevo al pasado del que tanto había intentado escapar. Ya nunca más podrás encontrarme, dijo Isabela, tratando de sonar firme, aunque no pudo esconder la preocupación en su voz.
Nos volveremos a ver, mi amor. No dejaré que estés en paz, dijo Alberto antes de colgar. Isabela se quedó inmóvil. El teléfono cayó de sus manos al suelo. No podía creer que tuviera que enfrentarlo otra vez. A pesar de la protección policial, a pesar de su nueva vida, el miedo no dejaba de acecharla. Gracias a Dios, no sabe dónde estoy, suspiró, tratando de espantar la angustia. Carmen entró en la habitación, con expresión preocupada. Isabela, ¿estás bien? ¿Recibiste una llamada? Isabela asintió, y las lágrimas comenzaron a correr por su rostro sin control. Él llamó, dijo que me va a encontrar. Isabela, no tienes que preocuparte. Estás en un lugar seguro. Alberto no puede hacerte daño, dijo Carmen mientras se acercaba a la cama y le acariciaba el hombro. Vamos a protegerte. Isabela miró a Carmen, sintiendo la sinceridad en su mirada. Sabía que, sin la ayuda de Carmen y del doctor Mateo, no habría podido mantenerse firme. Sentir que alguien estaba a su lado, aunque fuera solo un poco, le daba fuerzas para seguir adelante. Pero en el fondo, la inquietud persistía. ¿Alberto realmente se rendiría? ¿O encontraría alguna manera de obligarla a regresar al infierno del pasado? No lo sabía, no podía anticiparlo. Esa noche, Isabela no pudo dormir. Se revolvía en la cama, cada minuto era una batalla. La ansiedad y el miedo no dejaban de rondarla. Aunque tenía protección, sentía que el pasado aún la tenía atrapada. Mi amor, no dejaré que te haga daño, susurró Isabela al vientre, acariciándolo con ternura. Voy a protegerte. Eran palabras que repetía como una promesa. Sin importar lo que sucediera, no permitiría que nadie lastimara a su bebé. Lucharía hasta el final, incluso si tenía que sacrificarlo todo. Días después, le informaron a Isabela que su vida estaría protegida mediante una nueva orden de alejamiento. Alberto ya no podría acercarse a ella. Las autoridades legales habían intervenido y le brindarían todo el apoyo necesario. Isabela sintió un alivio en el pecho. Ya no tendría que preocuparse por ser descubierta. Aún había mucho por hacer, pero por lo menos ahora podía sentirse más segura. Eso era todo lo que deseaba. Carmen seguía acompañándola, ayudándola en todo, desde el cuidado de su salud hasta los trámites legales. Isabela sentía el consuelo y el cariño en cada gesto de Carmen. No podía imaginar cómo habría sido su vida sin su ayuda. Isabela, estás recuperándote poco a poco. No tengas miedo, ya no vivirás más en la oscuridad, le dijo Carmen, con una mirada llena de esperanza. Isabela la miró, sintiendo el calor en sus ojos. Gracias, Carmen, no sé qué habría hecho sin ti. Carmen sonrió. Somos amigas. No tienes que agradecerme. Siempre estaremos contigo. Isabela sonrió también. Por primera vez en muchos años, sentía verdadera seguridad. Ya no tenía miedo, ya no necesitaba huir. Finalmente, tras meses de tensión, Isabela sintió que su nueva vida comenzaba a tomar forma. Cada día se despertaba con la sensación de un futuro sin temores, sin angustias. El bebé en su vientre seguía creciendo, y era su principal razón para vivir. Isabela ya no se sentía sola. Sabía que, sin importar lo difíciles que fueran las cosas, siempre habría alguien a su lado. Serían su escudo, protegiéndola de los fantasmas del pasado. Una nueva vida esperaba a Isabela, y no permitiría que el miedo le robara esta oportunidad única. Isabela despertó en una habitación familiar. La luz suave de la mañana se filtraba por las cortinas, disipando el frío de la noche anterior. Miró a su alrededor, una sensación de seguridad llenaba su pecho, aunque aún persistía una leve ansiedad que no podía borrar del todo. Desde que se mudó allí, todo había cambiado. Ya no estaba Alberto, ya no estaban las amenazas. Solo quedaban ella y su bebé. El nacimiento del bebé se acercaba, y eso hacía que Isabela se sintiera aún más amorosa y protectora. Se preguntaba si sería una buena madre, si podría darle al niño el futuro que merecía. Esas preguntas rondaban su cabeza día tras día. Mi amor, vamos a tener una vida tranquila, sin pesadillas ni oscuridad, susurró Isabela,
acariciando su vientre. Se levantó y miró por la ventana. El sol ya estaba alto, iluminando todo. Todo estaba al alcance de sus manos, solo debía evitar que el miedo volviera a apoderarse de ella. Isabela, ¿cómo estás? Carmen entró en la habitación con una sonrisa radiante. Siempre era ella quien animaba a Isabela cada vez que se sentía insegura. Estoy bien, Carmen, solo que a veces, los pensamientos siguen apareciendo, respondió Isabela, forzando una sonrisa. Pero ya no voy a dejar que el miedo me controle. Carmen se sentó junto a la cama, mirándola con ojos llenos de aliento. Lo estás haciendo muy bien. El bebé tendrá un gran futuro. Isabela sonrió, sintiendo como si el mundo entero la sostuviera. Gracias, Carmen. Si no fuera por ti, no habría logrado superar todo esto. Carmen le dio unas suaves palmadas en la mano antes de levantarse. Ya no estarás sola. Vamos a protegerte. Isabela la observó mientras salía de la habitación, una vez más sintiendo ese calor y esa seguridad que había recuperado tras tantos años. Por la noche, Isabela aún no podía dormir. Estaba sola en la oscuridad, con la tenue luz exterior entrando por la ventana. La sensación de alivio no duró mucho, porque la inquietud seguía acechándola. Aunque tenía una nueva vida y una nueva identidad, los recuerdos de Alberto y de aquellos días dolorosos no se borraban con facilidad. Isabela sentía que todo a su alrededor podía desmoronarse en cualquier momento. ¿Y si él me encuentra? Susurró, apretando fuerte la almohada. De repente, se escucharon unos golpes en la puerta. Isabela se sobresaltó, con la mirada llena de preocupación, pero luego se dio cuenta de que solo era Carmen, como siempre. Isabela, ¿estás bien?, preguntó Carmen al entrar en la habitación. Ella siempre estaba atenta, siempre sabía enseguida cuando algo no iba bien con Isabela. Estoy bien, respondió Isabela, intentando parecer tranquila. Tienes que recordar que nunca más permitiremos que el miedo nos controle. No dejes que los fantasmas del pasado te dominen, dijo Carmen, sentándose junto a la cama. Has llegado hasta aquí, y no estás sola. Isabela miró a Carmen, sintiendo el consuelo en sus palabras. Esas palabras eran como una promesa, un compromiso que Carmen le ofrecía. Ya no tenía que preocuparse por el futuro. Pase lo que pase, ya no estaría sola. Haré todo lo posible, dijo Isabela con una leve sonrisa. Gracias por estar siempre a mi lado. Carmen le apretó la mano y luego se levantó. Siempre nos tendrás, Isabela. No lo olvides. Isabela asintió, siguiendo a Carmen con la mirada mientras salía. Sentía como si una nueva puerta se hubiera abierto frente a ella. La sensación de seguridad, aunque aún difusa, comenzaba a tomar forma. Después de unas semanas, Isabela empezó a sentirse menos fatigada. Su bebé había crecido, y todo empezaba a ir mejor. Aunque a veces todavía se sentía preocupada, ya no se sentía sola. Una mañana, Isabela estaba sentada en su habitación, acariciando suavemente su vientre. La calidez del bebé dentro de ella le daba fuerza. Sabía que, aunque las cosas no fueran perfectas, haría todo lo que estuviera en sus manos para criar bien a su hija. La puerta se abrió, y Carmen entró con un sobre en la mano. Isabela, llegó esta carta para ti, dijo, entregándosela. Isabela abrió el sobre. Dentro había un documento oficial de las autoridades, confirmando que Alberto tenía prohibido acercarse a ella. Era una afirmación Isabela de que había roto completamente con su pasado. Por fin puedo empezar de nuevo, suspiró Isabela, con los ojos llenos de esperanza. Lo logramos, Isabela, sonrió Carmen, mirándola con orgullo. Te mereces una nueva vida, y vas a tener un gran futuro. Isabela miró el documento y luego a Carmen. El alivio comenzó a invadir su corazón. Una carga se había liberado, y ya no tenía que vivir en la oscuridad. Gracias, Carmen. Gracias por todo, dijo Isabela con la voz temblorosa de emoción. Es lo que teníamos que hacer, respondió Carmen con una mirada llena de calidez. Isabela sonrió, sabiendo que todo estaría bien. No importaba cómo fuera el futuro, estaba lista para enfrentarlo.
No dejaría que el miedo volviera a dominar su vida. Se acercaba el día del parto. Isabela había preparado todo, desde la habitación para el bebé hasta los artículos necesarios. Aunque todavía sentía algo de ansiedad, ahora se sentía más segura que nunca. Isabela iba a ser una buena madre, y protegería a su hija con todo lo que tenía. Cada día que pasaba, se sentía más fuerte, ya no vivía bajo el miedo. Y cuando naciera su hija, sería el comienzo de una nueva vida, sin oscuridad, sin pasado. Isabela se quedó en silencio en la habitación del hospital, con la mano sobre su vientre, sintiendo cada pequeño movimiento del bebé. Esa sensación hacía que el miedo se desvaneciera, aunque los recuerdos del pasado aún la acecharan. La noche anterior había vuelto a soñar con Alberto, su rostro enfurecido y lleno de amenazas. Pero esa mañana, al despertar, Isabela sintió algo distinto. Una sensación de libertad que nunca antes había conocido, y una nueva determinación. El alivio se apoderó de ella al mirar el documento de la orden de alejamiento que el hospital le había entregado. Finalmente, podía respirar al saber que Alberto no podía acercarse. Pero eso no significaba que todo hubiera terminado. Isabela sabía que, pasara lo que pasara, debía seguir luchando por su bebé y por su derecho a una vida libre de sombras. Se acercó a la ventana y miró hacia afuera. El cielo estaba claro y sereno, muy distinto de las noches oscuras llenas de pesadillas que había vivido. Los días venideros serían su oportunidad de renacer. Sentía que por fin podía respirar, vivir sin tener que mirar constantemente hacia atrás, sin temer cada paso o cada puerta que se abría. Isabela, ¿estás bien? La voz de Carmen sonó desde la puerta, sobresaltándola. Carmen entró en la habitación, con una expresión de preocupación. Isabela se giró y le sonrió suavemente. Estoy bien, Carmen. Solo necesito un poco de tiempo para adaptarme a todo, respondió Isabela, aunque su voz todavía sonaba algo extraña. Sabía que necesitaría tiempo para soltarlo todo. Vamos a hacer todo para ayudarte a empezar de nuevo. No te preocupes, dijo Carmen, sentándose con suavidad junto a ella. Puedes comenzar una vida nueva, sin nadie que te amenace. Isabela la miró con gratitud en los ojos. Gracias. Si no fuera por ti, no habría podido lograrlo. Siempre estaré aquí, Isabela. No estás sola, respondió Carmen, tomándole la mano y transmitiéndole el calor que tanto necesitaba. No sé cómo sería mi vida sin ustedes, suspiró Isabela, sintiendo que todo era un poco más llevadero ahora. Justo en ese momento, la puerta de la habitación se abrió. El doctor Mateo entró, su expresión era seria pero su mirada reflejaba consuelo. Isabela, tu estado está mejorando mucho, dijo acercándose a su cama. Ya no tienes que preocuparte por tu salud. El bebé también está fuerte. Isabela sintió como una brisa de alivio la envolvía. Los últimos días había estado preocupada por su salud, pero ahora sentía que todo empezaba a normalizarse. Gracias, doctor. Solo tenía miedo, dijo Isabela, con los ojos llenos de lágrimas. Miedo de no poder proteger bien a mi hija. Isabela, lo estás haciendo muy bien. Nadie podría hacerlo mejor que tú. Has tenido el valor de vivir una nueva vida, sin dejar que personas como Alberto te sigan atormentando, respondió el doctor Mateo con firmeza. Isabela sintió que volvía a encontrar su fuerza. Ya no era una víctima para siempre. Tenía derecho a vivir, a ser feliz, a ser madre. Lo que había pasado no tenía por qué definir el resto de su vida. 2 días después, mientras Isabela descansaba en su habitación, recibió una llamada inesperada. Miró la pantalla del teléfono y vio el nombre de un desconocido. Se sintió algo inquieta, pero decidió contestar. Hola, soy Isabela, dijo, con la voz ligeramente temblorosa. La voz al otro lado era fría y amenazante. Isabela, soy alguien de quien no puedes escapar. Ya te encontré, no puedes seguir escondiéndote así para siempre. El corazón de Isabela se contrajo. No podía creer que Alberto hubiera logrado contactarla, incluso con la orden de alejamiento vigente. Tú ya no puedes hacerme nada, respondió Isabela,
tratando de mantener la calma. No te voy a perdonar, Isabela. Donde estés, te voy a encontrar. La voz de Alberto sonaba cargada de rabia. Nunca me encontrarás otra vez, dijo Isabela con más firmeza, aunque por dentro aún sentía miedo. Alberto soltó una risa sarcástica y colgó. Isabela se quedó sentada en silencio, sintiendo que la impotencia volvía a apoderarse de ella. A pesar de todo lo que había hecho para protegerse, Alberto seguía encontrando la manera de amenazarla. Era como si una vez más la arrastraran de vuelta al pasado del que tanto había luchado por escapar. En ese momento, Carmen entró en la habitación y la vio sentada, pálida y paralizada. Isabela, ¿qué pasó?, preguntó, acercándose con rapidez. Él volvió a llamar, dijo Isabela, con la voz temblorosa. Todavía está tratando de encontrarme. Carmen se sentó junto a Isabela, con una mirada llena de determinación. Isabela, no te preocupes. Él ya no puede hacerte daño. Vamos a protegerte. Tendrá que pagar por todo lo que hizo. Isabela miró a Carmen, sintiendo el calor en cada una de sus palabras. Carmen había estado a su lado durante todos esos días, y ahora Isabela ya no se sentía sola. Vamos a ayudarte a sacarlo de tu vida para siempre. No te preocupes, continuó Carmen. Él ya no podrá hacerte nada ni a ti ni al bebé. Isabela asintió, sintiéndose un poco más aliviada. Sabía que ya no tendría que enfrentarse sola. Lucharían con ella, y Alberto pagaría por todo lo que había hecho. Unos días después, la policía comenzó una investigación más profunda sobre las acciones de Alberto. Se recopilaron pruebas de amenazas y violencia, y una orden de arresto estaba en preparación. Isabela sentía algo de tranquilidad. Finalmente, ya no tendría que seguir huyendo. No permitirían que Alberto se acercara ni a ella ni al bebé. Isabela, todo estará bien, dijo Carmen, dándole unas palmaditas en la mano. No dejaremos que te haga daño. Isabela sonrió nuevamente, sintiendo como si el mundo entero estuviera de su lado. Ya no tenía que temer a las pesadillas, y ahora podía empezar de nuevo. Isabela permanecía en silencio en la sala, mirando a lo lejos por la ventana. Había escuchado que Alberto había sido arrestado, pero aún albergaba ciertas dudas. ¿Realmente había terminado todo? ¿Podría él volver de alguna manera para amenazarla a ella y a su bebé? El timbre sonó, trayendo a Isabela de vuelta a la realidad. Se levantó y, tras dudar un poco, abrió la puerta. Frente a ella estaba Carmen, con una sonrisa más radiante que nunca. Isabela, ¿estás bien?, preguntó Carmen al entrar en la sala con una suave sonrisa. Estoy bien, respondió Isabela, aunque su voz todavía mostraba algo de cansancio. Es solo que, aún no puedo creer que todo haya terminado. Carmen se acercó y se sentó junto a ella. Isabela, lo hiciste muy bien. Superaste cosas que nadie podría imaginar. Y ahora, puedes comenzar una nueva vida, sin miedos. Isabela miró a Carmen, sintiéndose reconfortada. Gracias, Carmen. Si no fuera por ti y por todos los demás, no sé qué habría hecho. Carmen sonrió con sinceridad en la mirada. No tienes que agradecerme, somos amigas. Y ahora, tienes que pensar en tu futuro y en el de tu hija. Nadie podrá lastimarte de nuevo. Isabela asintió, sintiéndose un poco más tranquila. Sabía que, con la ayuda de Carmen y sus nuevos amigos, había encontrado un lugar seguro donde empezar de nuevo. Unas semanas después, Isabela sentía que vivía en un sueño. El bebé en su vientre estaba sano, y había comenzado a pensar en planes para el futuro, una casita, un jardín y una vida tranquila junto a su hija. Carmen seguía visitando a Isabela con frecuencia, trayendo pequeños regalos y palabras de aliento. Isabela sentía la sinceridad en cada gesto de Carmen. Ella no era solo una buena vecina, sino una amiga de verdad, que había estado allí en los momentos más difíciles. Isabela, ¿ya pensaste en un nombre para la bebé?, preguntó Carmen, con los ojos brillantes. Isabela sonrió. Estoy pensando en llamarla Sofía. Significa sabiduría, paz.
Quiero que tenga una vida que yo nunca tuve, una vida sin dolor ni miedo. Carmen asintió, con los ojos llenos de emoción. Es un nombre hermoso, Isabela. ¿Sabes? Sofía estará muy orgullosa de tener una madre como tú. Isabela miró a Carmen, sintiendo su corazón llenarse de calor. Esas palabras eran como medicina para su alma, dándole más fuerza y determinación. Una tarde, Isabela recibió una carta del doctor Mateo. En ella, él le informaba que todos los trámites legales estaban finalizados y que podía comenzar oficialmente una nueva vida con una nueva identidad. El alivio se apoderó de ella. Había dejado atrás el pasado, y ahora podía concentrarse en su futuro. Carmen entró en la habitación con un pequeño ramo de flores. Felicidades, Isabela. Este es el primer paso hacia la vida que siempre quisiste. Isabela recibió las flores con lágrimas en los ojos. Gracias, Carmen. No puedo expresar lo que siento ahora mismo. Estoy realmente agradecida. Carmen la abrazó con un abrazo cálido y lleno de significado. Te mereces ser feliz, Isabela. Y lo lograste. Has sido más fuerte que nadie. Isabela sonrió entre lágrimas. Haré todo lo posible para que Sofía tenga una vida feliz. No permitiré que el pasado la dañe. Con el paso del tiempo, Isabela se fue adaptando a su nueva vida. Encontró un pequeño trabajo en el pueblo, donde podía trabajar sin preocuparse por ser descubierta. La gente del lugar era amable y la recibieron como a una amiga más. Carmen continuaba visitándola con frecuencia, siempre llevando palabras sabias y relatos llenos de alegría. Isabela sentía que había encontrado una familia nueva, un refugio al que podía acudir cada vez que lo necesitara. Una noche, mientras estaba sentada en el sofá, Isabela colocó su mano sobre el vientre. Sentía las pequeñas patadas de Sofía, como si le recordaran constantemente que todo lo que hacía era por ella. Voy a hacer todo lo posible para cuidarte, Sofía. Vas a tener una vida mejor que la mía. Te lo juro, murmuró Isabela con firmeza. Llegó el día del parto, y todo transcurrió sin complicaciones. Sofía nació sana, y Isabela no encontraba palabras para describir la felicidad que la inundaba. Al tenerla en sus brazos por primera vez, sintió que su mundo entero cobraba sentido. Hola, Sofía. Eres lo más hermoso que me ha pasado, dijo Isabela, con lágrimas de emoción en los ojos. Carmen y el doctor Mateo estaban presentes para felicitarla. Habían estado a su lado durante todo ese proceso, y ahora compartían con ella ese instante tan especial. Isabela miró a Carmen con emoción y gratitud. Gracias, Carmen. Gracias por no soltarme la mano. Carmen le sonrió y le dio una palmada suave en el hombro. No tienes que agradecer nada, Isabela. Lo lograste. Ahora tienes la oportunidad de comenzar una nueva vida junto a tu hija. Isabela le devolvió la sonrisa, estrechando a Sofía contra su pecho con cariño. Sabía que, desde ese instante, la oscuridad quedaba atrás. Un nuevo amanecer la esperaba, y haría todo lo necesario para construir el futuro que ambas merecían. La historia de Isabela nos deja una enseñanza profunda sobre la fuerza del valor y el poder del apoyo genuino. En la vida, incluso cuando enfrentamos heridas del pasado o temores que parecen insuperables, siempre hay una luz posible si contamos con personas que nos quieren de verdad. Isabela nos mostró que no debemos huir del dolor, sino afrontarlo con coraje, y valorar a quienes están dispuestos a tendernos la mano, darnos aliento, y ayudarnos a reencontrar la esperanza para empezar un nuevo capítulo lleno de posibilidades. Si te ha gustado esta historia, te invitamos a dar like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo historias conmovedoras casi todos los días. Estamos muy agradecidos por tu apoyo. Nos vemos pronto.